No se puede huir ni esconderse de un tsunami, y es todo un reto predecirlo. Pero esto si hablamos de una catástrofe natural. En este video descubrirás que el submarino superpoderoso puede provocar un tsunami nuclear. ¿Y puede un submarino así convertirse en un lugar seguro durante un cataclismo global? A lo largo de la historia, la potencia y el tamaño de los submarinos no han hecho más que aumentar. En uno de los primeros submarinos, construido específicamente para el rey inglés James I hace más de 400 años, el propio gobernante apenas cabía. Pero el submarino U-31, construido durante la Primera Guerra Mundial, ya estaba diseñado para 35 personas. Pero la Guerra Fría creó verdaderos monstruos. Hoy en día, los submarinos simplemente no pueden ser pequeños. Después de todo, al menos 100 personas deben trabajar en la nave. Ahora, los países líderes fabrican submarinos de cuarta generación que deberían tener al menos 2 reactores nucleares a bordo. Además, el submarino debe tener varios compartimientos para misiles y torpedos, cámara para turbinas, un centro de control y cabinas para la tripulación. Esto es al menos 150 metros de largo. Pero, ¿y un submarino 2 veces y media más grande? ¿Conoce el submarino más grande? El proyecto del barco ruso Pilgrim. Su eslora es de 360 metros. Además de 2 reactores estándar, se ha instalado un reactor nuclear adicional a bordo del buque. Juntos, son capaces de producir 110 megavatios de energía, suficiente para alimentar más de 11.000 hogares en Nueva York. Y si el Pilgrim estuviera equipado con hasta 3 reactores, habría suficiente espacio a bordo para cientos de torpedos nucleares, ¿verdad? De hecho, el número de misiles en este submarino es 0. Este submarino solo se necesita para transportar gas natural licuado entre continentes. Tal gigante puede transportar mucho más gas a la vez que un petrolero normal. Además, el Pilgrim es capaz incluso de atravesar el hielo del Ártico. Solo pocos barcos pueden hacer eso. Al mismo tiempo, el Pilgrim en el mar es igual que una ballena gigante, pero completamente inofensivo. Sin embargo, los verdaderos tiburones totalmente metálicos también pueden esconderse bajo el agua. Tiburón. Este es el nombre de otro submarino ruso, cuyo diseño se parece mucho al principal submarino de la Armada de Estados Unidos en Ohio. Pero, ¿cuál es más potente y mortífero? Ambos submarinos fueron lanzados en 1981 en plena Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos estaban dispuestos a utilizar armas nucleares en cualquier momento. El Tiburón es solo ligeramente más grande que el de Ohio, con una longitud de 173 metros. Sin embargo, es hasta 11 metros más ancho que su homólogo estadounidense. Debido a esto, el desplazamiento submarino del Tiburón aumenta hasta 30.000 toneladas. Cada uno de los 24 misiles balísticos del submarino estadounidense Ohio es capaz de aniquilar por completo una ciudad costera de 300 kilómetros cuadrados. Pero, ¿de qué es capaz el Tiburón más masivo? En realidad, su efecto es el mismo. En este caso, el tamaño del submarino ruso no es una ventaja, sino una desventaja. Solo tenían que hacerlo tan grande porque en aquella época, los torpedos soviéticos de igual potencia eran mucho mayores que las armas estadounidenses. Resulta que la escala del submarino no afecta directamente a su poder destructivo, y no los submarinos más gigantescos pueden causar los daños más importantes. Este submarino ruso lleva el nombre de la estrella más brillante del hemisferio norte. ¿Es también la más destacada en el mundo de los submarinos? La longitud de Arcturus es de solo 133 metros, pero es buena para la nave. Después de todo, junto con el nuevo cuerpo inclinado y un revestimiento especial, se vuelve invisible para los localizadores. Según la mayoría de los expertos independientes, esta tecnología puede considerarse un gran avance en la construcción naval mundial. A una velocidad significativa para los submarinos, el Arcturus puede nadar silenciosamente hasta las costas del enemigo. Además, la patrulla de otros submarinos no es nada para él.
Después de todo, el equipo más nuevo puede encontrar un rastro de submarinos enemigos por el nivel de productos químicos y la radiación en el agua, e inmediatamente destruirlos. Los drones Surrogate B son capaces de atacar barcos enemigos a una distancia de hasta 800 millas náuticas. Es como la distancia de Washington a Nueva Orleans. La tripulación del Arcturus tiene la oportunidad de enfrentarse a un verdadero acorazado, pero lo que está en juego es demasiado. Si el submarino alcanza con éxito la costa enemiga, disparará simultáneamente 12 misiles balísticos nucleares. La carga total de estas ojivas es de 1500 veces superior a la potencia del Little Boy lanzado sobre Hiroshima. A diferencia del Tiburón y Ohio, Arcturus ni siquiera tiene que apuntar a una ciudad concreta, porque la explosión de las armas atómicas provocará vibraciones en el agua que generará un tsunami nuclear de 500 metros de altura. En pocos minutos, semejante ola radioactiva arrasará todas las ciudades costeras de América. Es decir, 2 submarinos Arcturus, situados en cada uno de los hemisferios, puede hundir fácilmente todos los estados insulares e incluso causar daños irreparables a la mayoría de las regiones continentales. Si Estados Unidos utiliza todo el potencial nuclear de su flota en respuesta a tal agresión, se producirá un verdadero invierno nuclear en la Tierra. Sin embargo, hay un pero. Por el momento, el submarino Arcturus aún no ha sido visto. El gobierno ruso solo ha facilitado un plano detallado del nuevo submarino, pero aún no se sabe nada de sus pruebas. Tal vez se trate solo de un cuento de hadas para intimidar al gobierno de Estados Unidos. Después de todo, en la carrera armamentística todos los métodos son buenos. No obstante, la Federación Rusa sigue teniendo un buque bastante intimidante: el submarino Belgorod. El Belgorod tiene capacidad para 6 torpedos Poseidón con una cabeza nuclear y una capacidad de hasta 100 megatones. Uno de estos torpedos es de 20 metros de largo y es casi como un autobús escolar. Un autobús kamikaze submarino con una carga nuclear capaz de lanzar una devastadora contaminación radioactiva comparable a una bomba H revestida de cobalto. Una explosión así destruiría por completo toda la vida en el territorio de unos 2.500 kilómetros cuadrados. Y esto es como 3 Nueva Yorks. Belgorod es el único de su tipo. Y solo un submarino de este tipo desde julio de 2022 está subordinado al presidente de la Federación Rusa. Tal vez realmente le gustaría destruir la mitad del mundo a la vez, pero después de la invasión de Ucrania, todos sabemos que los deseos militares rusos están claramente en desacuerdo con las capacidades. Sin embargo, los submarinos sí pueden ser una seria amenaza, pero ¿pueden convertirse en un lugar seguro durante una catástrofe mundial? Solo en los últimos 10 años, las olas gigantes han causado tragedias en Japón, Indonesia, Groenlandia y otros estados insulares. Como resultado, al menos 30.000 personas murieron y al menos otras 20.000 desaparecieron. Ahora ya tenemos una desarrollada red de sensores que alertan de la proximidad de un tsunami, pero la población a menudo simplemente no tiene el tiempo para evacuar. Pero, ¿qué pasaría si una catástrofe de este tipo se convirtiera en algo verdaderamente global? El destacado oceanógrafo de la UNESCO, Bernardo Aliaga, afirma que para el año 2030, el nivel del mar aumentará significativamente. La última vez que esto se observó en la Tierra fue hace 6.000 años. En los polos, bloques de hielo derretidos se estrellarán en el océano, lo que resulta en una serie de tsunamis gigantes. Enormes olas arrasarán la mayoría de las ciudades costeras europeas. Y por extraño que parezca, los submarinos pueden ser nuestra única salvación. Por lo general, el llamado fondo del tsunami comienza a formarse a una profundidad de unos 40 metros. Esto quiere decir que para escapar del cataclismo basta con hundirse en el submarino por debajo de esta profundidad. Sin embargo, los miembros de la tripulación de los submarinos militares señalan que incluso a tal profundidad, las consecuencias del tsunami se sienten con bastante fuerza. Incluso los marineros experimentados pueden marearse fácilmente en tales condiciones, por no hablar de las personas no preparadas. Además, las ondas de choque de un terremoto
pueden encallar un submarino donde está completamente indefenso. E incluso si se puede evitar una colisión con tierra, la posición antinatural puede desactivar la mayor parte del equipo de la nave, incluyendo las baterías. Pero como una opción, podemos ir aún más abajo, a una profundidad de unos 120 metros. Definitivamente no seremos arrastrados a un remolino. Pero tal inmersión de emergencia implicará una serie de maniobras bruscas y sobrecargas. Y esto puede provocar el sobrecalentamiento del reactor e incluso su completa incapacitación. Esto es exactamente lo que ocurrió con el submarino K-27 como parte del proyecto soviético 645. En los reactores nucleares de este submarino soviético, el refrigerante no era una mezcla ordinaria de agua, sino metal líquido. Sí, como en la segunda parte de la película Terminator. En la práctica, una solución tan innovadora resultó ser, por decirlo suavemente, no el más exitoso. Se produjeron tantos accidentes con el reactor a bordo de esta nave que el submarino recibió incluso el sobrenombre de Nagasaki. Así que la tragedia tenía que ocurrir tarde o temprano. El 24 de mayo de 1968, cuando K-27 estaba en pruebas regulares en el mar de Barents, se desató una fuerte tormenta, comparable en potencia a un tsunami. Provocó un fallo en el núcleo de una instalación nuclear y el metal líquido simplemente fundió toda la instalación. Toda la tripulación del submarino, 105 personas, recibieron una dosis de radiación de 600 a 1000 microroentgen. Esto es cientos de veces superior a la norma aceptable. 9 marineros murieron en el acto. La contaminación radioactiva del submarino tras la tragedia era tan fuerte que se decidió apolillarlo y luego sumergirlo en el mar de Kara. Pero incluso si tal destino todavía se puede evitar, no te pongas demasiado feliz. Después de todo, la salvación de un tsunami puede llegar a ser mucho más complicada si el tsunami es causado por la caída de un asteroide. Tarde o temprano, nuestra Tierra colisionará con un asteroide. Y si supera 400 metros de diámetro, solo unos pocos podrán escapar. Quizás un cataclismo de esta magnitud también puede experimentarse en un submarino. En efecto, si el asteroide no cae en las inmediaciones de la nave, podríamos simplemente flotar sin problemas. Curiosamente, el suceso más terrible para un submarino blindado podría ser un terremoto submarino provocado por un asteroide, seguido de un corrimiento de tierras. Si nuestra nave pasa a estar demasiado cerca del epicentro, es poco probable que se eviten graves daños en el casco. Pero cada submarino tiene un equipo especial para ayudar a prevenir tal resultado. Los sonares captan las más leves vibraciones del agua y los impulsos sonoros. A la primera señal de que se aproxima un cataclismo, emitirán una señal acústica para anunciar la necesidad de trasladarse urgentemente a una zona más tranquila. Sin embargo, los datos de un dispositivo tan ultrasensible pueden ser inexactos. En 1818, un grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania desarrolló el llamado antisonar, un dispositivo capaz de interceptar y refractar ondas acústicas bajo el agua. Así, si otro submarino con un dispositivo de este tipo aparece en nuestro camino, los enemigos nos desviarán fácilmente o nos enviarán al mismísimo epicentro del terremoto. Entonces, un deslizamiento submarino simplemente cubrirá nuestro barco con tierra. Contrariamente a la creencia popular, un submarino no puede irse al fondo y esperar allí a que pase un desastre. Algunos modelos pueden hacerlo, pero tal maniobra siempre conlleva un alto riesgo. Después de todo, si algún dispositivo falla bajo una capa de tierra cercana al submarino, es poco probable que lo encuentren. El sigilo es una de las principales ventajas de los submarinos en el campo de batalla, pero en una situación así juega en nuestra contra. Un submarino salpicado de tierra tiene pocas probabilidades de ser detectado incluso por aviones antisubmarinos. Podríamos extraviarnos incluso sin la intervención de tecnología enemiga. Todo por ballenas. Un antiguo marinero, Roy Gilbert, recordó cómo él, junto con otros miembros de la tripulación, se encontró en una situación difícil durante una inmersión cerca de las Bahamas. Al principio todo fue bien, pero varias ballenas rodearon el submarino en algún momento.
Cada una de ellas emitía sonidos específicos. Al parecer, los marineros captaron la época de apareamiento de los gigantes, pero los cantos de las ballenas dejaron prácticamente ciego al submarino. Debido a las fuertes fluctuaciones del agua, los sonares a bordo dieron un error. A los aparatos les pareció que el submarino se acercaba a una zona sísmica peligrosa. Pero, ¿qué ocurre después de que la nave se cubre de tierra y por qué da tanto miedo? El problema ni siquiera es que nos quedemos sin suministros al cabo de un tiempo. Poco después del incidente, la tierra reblandecida entrará en los ejes de los intercambiadores de calor, lo que provocará un sobrecalentamiento general del cableado. Sí, podremos esperar a que pase el terremoto, pero entonces moriremos todos por el fuego, como toda la tripulación del submarino K-8. El 12 de abril de 1970, en el Golfo de Vizcaya, la Unión Soviética llevó a cabo uno de los mayores ejercicios militares tácticos. Durante un ascenso planificado desde una profundidad de 150 metros, se produjo un incendio en el submarino K-8, causado por un cortocircuito en los circuitos eléctricos del equipo. El fuego comenzó a propagarse rápidamente por toda la nave, alcanzando entre otros el compartimiento del reactor. Para evitar una catástrofe nuclear, el personal de la central apagó el fuego, arriesgando sus propias vidas. El submarino salió a la superficie sano y salvo y comenzó la evacuación de la tripulación. Sin embargo, durante esos días, una tormenta azotaba la bahía, cuya fuerza alcanzó los 8 puntos. Debido al mar embravecido y a los daños causados al submarino por el fuego, este perdió su estabilidad. A pesar de los intentos de los marineros por cumplir la orden del mando militar y salvar el submarino a toda costa, 4 días después del incendio, el submarino K-8 se hundió. En ese momento había 52 de los 104 miembros de la tripulación a bordo, así como el capitán de la nave, Vsevolod Bezonov. Actualmente, el K-8, junto con 2 reactores nucleares, así como 4 torpedos nucleares sin usar, se encuentran en el fondo del Océano Atlántico, a 500 kilómetros de la costa de España. Pero incluso si logramos nadar lejos de los deslizamientos de tierra y evitar el fuego, ¿cuánto tiempo puede permanecer la gente en la nave? Recientemente, el experto en medio ambiente, Ian Johnson, estudió en detalle todos los casos anteriores de impactos de meteoritos y llegó a la conclusión de que un acontecimiento de este tipo suele provocar una reacción en cadena. En caso de colisión, se desencadenarán diversos desastres en nuestro planeta durante año y medio. Los submarinos pueden permanecer sumergidos durante varios años si tienen la comida necesaria, pero la gente suele rendirse mucho antes. El límite para los marineros experimentados es de 180 días, mientras que una persona no entrenada solo puede soportar 90 días. Además, las personas más impresionables pueden incluso volverse locas irrevocablemente. Sin embargo, no todos tendrán siquiera una oportunidad tan frágil de escapar. Para evacuar a toda la población de Estados Unidos, por ejemplo, hay que hacer un submarino de unos 500.000 kilómetros cuadrados. Y eso es como toda la zona de España. Si consideramos opciones más realistas, algunos particulares pueden comprar un yate submarino privado. Migaloo, diseñado por Movimiento Código Azul. El submarino alcanza una longitud de 115 metros. Este tiene piscina, cine, helipuerto, biblioteca, gimnasio, lavandería y varias zonas para relajarse. Y cuesta algo más de $2.000 millones.